Buenos días, queridos estudiantes. Hoy vamos a continuar con el tema de la herencia biológica, pero esta vez viendo las características anormales en la especie humana. Antes les voy a pedir que nos pongamos en la presencia de Dios, reconociendo nuestras faltas y pidiéndole que seamos cada día mejores personas. En el nombre de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Ahora sí, vamos a dar inicio a nuestro tema. Y pues debo decirte que no existe casi ninguna raza humana pura desde el punto de vista de los caracteres genéticos. Existen numerosos caracteres anormales o patológicos en el hombre cuya transmisión hereditaria se ha comprobado, y algunos de estos caracteres pues son dominantes y otros son recesivos. Debemos hacer notar acá que en todos los casos estudiados, unos y otros obedecen a los principios mendelianos. En estos casos, en el proceso de la transmisión hereditaria, el carácter de enfermedad o anormalidad de uno de los progenitores domina sobre el carácter de normalidad o salud del otro. De acuerdo con las leyes mendelianas, si uno de los padres enfermo homocigoto, o sea que manifiesta la enfermedad, ¿verdad? Es decir, el par de genes son iguales, los hijos heredarán el carácter anormal o enfermedad como dominante, con preferencia al carácter normal o salud que será o quedará como recesivo. Pues entonces resultarán todos enfermos con el factor de salud recesiva, de modo que al unirse con otro individuo que sea portador de los mismos factores, seguirán transmitiendo su enfermedad con carácter dominante a la nueva generación, de la misma forma y en la misma proporción que hemos indicado. Hijos sanos e hijos enfermos, dominando estos últimos en una proporción de 3:1, como nos indica la segunda ley de Mendel. Quiero mencionarte algunas enfermedades como la adactilia, que es sin dedos, la monodactilia, un solo dedo, la hipodactilia, número de dedos inferior al normal, la polidactilia, dedos supernumerarios, la atricosis, falta de pelo, el labio leporino, la diabetes insípida, la ceguera nocturna, es decir, que no ven en la penumbra, la propensión al asma, los dientes supernumerarios, la falta parcial de dientes y la propensión a la urticaria son algunas de estas enfermedades. Cuando hablamos de las enfermedades y anormalidades hereditarias de carácter recesivo, pues en este caso el carácter anormal o de enfermedad de uno de los progenitores, que es recesivo, es decir, que todos aparentemente están sanos, pero no han heredado el carácter o enfermedad o anormalidad que se manifiesta por ser recesivo, seguirán transmitiendo a sus descendientes en mayor o menor número. La enfermedad o anormalidad solo se pondrá de manifiesto cuando uno de estos individuos que llevan el carácter recesivo latente, porque está oculto, se una con otro con la misma o extraña familia que sea portador del mismo carácter. Este es el peligro que presenta la unión entre consanguíneos, es decir, entre familiares, pues puede suceder que ambos portadores del carácter patológico recesivo procreen en consecuencia hijos enfermos que muchas veces presentan la enfermedad con caracteres más graves que en sus antecesores, debido a la herencia acumulada y progresiva. Entre las principales anomalías que se transmiten con carácter recesivo, te puedo citar al enanismo, a la imbecilidad, la idiotez, la debilidad mental, ciertas formas de sordomudez, demencia precoz, dientes salientes, microcefalia, parálisis infantil, entre otras. Por otro lado, quiero presentarte a la eugenesia, que es una ciencia que tiene por objeto la aplicación de las leyes biológicas sobre la herencia al perfeccionamiento de la especie humana, ya que regula la unión matrimonial de los individuos para evitar en lo posible el nacimiento de seres enfermos, degenerados, débiles y anormales.
y puedan asegurar la procreación de hijos sanos y bien dotados físicamente. Ahora quiero mostrarte acá, en este esquema, los caracteres, cómo se heredan. Aquí tenemos una pareja de padres que el padre es portador, tiene un gen recesivo de la enfermedad y un gen sano, y la mamá es sana, por eso dice no portadora. Entonces, en este caso, los hijos heredan de la siguiente forma la enfermedad. Este primer hijo y este segundo van a heredar un gen enfermo del padre y un gen sano de la madre. Y los dos últimos heredan los genes sanos, el gen sano del padre y el gen sano de la madre. Por eso es que no manifiestan la enfermedad. Pero en este otro caso, donde ambos progenitores son portadores de la enfermedad, pues tenemos los siguientes resultados. Tenemos al primer hijo que manifiesta la enfermedad. ¿Por qué? Porque heredó un gen enfermo del padre y un gen enfermo de la madre. A estos dos herederos, dos hijos, pues tenemos con la enfermedad oculta. ¿Por qué? Porque esta hija ha heredado el gen sano del padre y el gen enfermo de la madre. Y este heredó el gen enfermo del padre y el gen sano de la madre. En tanto que el cuarto descendiente es sano. ¿Por qué? Porque heredó el gen sano del padre y el gen sano de la madre. A continuación te estoy mostrando una serie de enfermedades que se heredan como dominantes o como recesivas, que lo vas a ir relacionando con la guía que voy a añadir a este trabajo. Acá podemos observar lo siguiente. Primero, que es un patrón de herencia autosómico recesivo. ¿Eso qué quiere decir? Que ambos padres están manifestando un gen recesivo de enfermedad, pero están manifestando genéticamente, no fenotípicamente. Vamos a pasar a ver acá. ¿Qué quiere decir esto? Que puedes heredar las costumbres alimenticias de las personas que tienen diabetes, por ejemplo, ¿no? Acá el niño dice, mi padre y yo tenemos diabetes tipo 1. Y las gemelas dicen, yo tengo diabetes tipo 1 y mi hermana gemela no. Entonces esa es una característica que la debemos de tomar en cuenta. Posteriormente, tú has de ver fotografías de las diferentes enfermedades. Como puedes ver acá, tenemos la polidactilia, dedos supernumerarios en toda esta parte. También puedes ver acá la braquidactilia, que se caracteriza porque uno de los dedos es más grande que el otro. Fíjate en esta mano, ya es mucho más grande que el dedo de la mano contraria. También podemos ver acá la sindactilia, sin algunos dedos en las extremidades o están en posición inadecuada, digámoslo así. Tenemos la ataxia espinal, que es el trastorno mental por la degeneración de las vías nerviosas sensitivas. Y finalmente tenemos la corea de Parkinson, que es una degeneración progresiva del sistema nervioso, produciendo convulsión involuntaria, o sea, movimientos convulsivos involuntarios en las extremidades y en la cabeza. Luego te voy a mostrar
la tarea que tienes que hacer. En este caso, la tarea corresponde a que realices una relación fenotípica con las leyes de la herencia aplicando los gráficos de las leyes de Mendel. ¿Qué quiere decir eso? Que tú vas a utilizar los gráficos que se utilizan en las leyes de Mendel. Obviamente, como no hay la raza pura, entonces no vas a tomar en cuenta la primera ley, sino la segunda y la tercera. Y allá tú tienes que tomar en cuenta el fenotipo. Es decir, depende qué enfermedad tú elijas y vas a representar, vas a hacer un símbolo de esa característica para poder realizar los gráficos. No tienes que realizar letras como en el genotipo, sino símbolos que representen la dominancia o la recesividad de la enfermedad. Esto lo vas a hacer después de haber observado este video explicativo y los videos complementarios que voy a adjuntar a tu tarea, más el texto. Muchas gracias por tu atención, que hagas una excelente tarea y cuídate.